Vista de causa, rol 8820. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 4, inciso primero, segunda oración, de la Ley 19.886, de base sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leyton. Muchas gracias, señora presidenta. De conformidad con el auto acordado sobre vista de causas de este tribunal de 2009 y su modificación de marzo del presente año, dejo constancia que se encuentra sesionando de forma remota el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por su presidenta, ministra señora María Luisa Abraham, y por sus ministros señores Iván Aróstica, Juan José Romero, Cristian Letelier, Nelson Pozo y José Ignacio Vázquez, la ministra señora María Pía Silva, y los ministros señores Miguel Ángel Fernández y Rodrigo Pica. El requerimiento de inaplicabilidad deducido en causa rol 8820 ha sido deducido por Centro de Diagnóstico y Especialidades Médicas Limitadas, DIACMEC, respecto de la norma recién renunciada que establecería una limitación para realizar contrataciones con el Estado en el marco de sanciones decretadas en procedimientos de corte laboral. Respecto de las características de la gestión pendiente, estas son las siguientes. Expone la actora que en el mes de noviembre de 2019 el primer juzgado de letras del trabajo de Santiago habría acogido una acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales, declarándose que la empresa denunciada habría vulnerado la garantía de indemnidad de la demandante y que además el despido no podría provocar sus efectos, ordenándose una serie de prestaciones y pago de indemnizaciones a dicho respecto, así como el pago de las costas de las causas. Refiere que se ordenó oficiar a las instituciones de seguridad social y en conjunto con ello a la Dirección del Trabajo. Agrega que el fallo se tuvo por ejecutoriado en diciembre de 2019 y fue remitido al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional correspondiente con certificación de consignación y giro de cheque por la ex trabajadora en mayo de 2020. Agrega la requirente que desarrolla en la especie una actividad en el giro hospitales y clínicas con la finalidad de obtener recursos imprescindibles para su viabilidad y pago de trabajadores, por lo que, en consecuencia, poder desarrollar su actividad se encuentra inscrita en el registro electrónico oficial de contratistas de la Administración y junto con ello también participa activamente en el mercado de compras públicas, al punto que sus únicos contratos en los últimos años provienen de adjudicaciones y contrataciones que hace directamente con el Estado. En dicho marco de argumentos de hecho señala que en el mes de mayo de 2020 intentó postular a una licitación ofertada por la Municipalidad de Vitacura y constató que se encuentra bajo la condición de proveedor inhábil en el registro de Chile Proveedores, no cumpliendo con los requisitos de inscripción. Por ello es que en contra de la Dirección de Compras y Contratación Pública interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de San Miguel. Dicha acción fue presentada a fin de que sea declarado ilegal y arbitrario el acto por el cual fue excluida del registro de contratistas, dejar sin efecto dicha inhabilidad y ser reincorporada la actora al registro respectivo. En dicho contexto de gestión pendiente señala que la aplicación de esta norma en dicha acción de protección presentaría un conflicto constitucional del siguiente tenor. Refiere vulneración dada la aplicación de la norma al artículo 19, numeral segundo, tercero, incisos primero y sexto y 24 de la Constitución. Explica que la exclusión del registro oficial de contratistas por condena de vulneración de derechos fundamentales del trabajador constituye así una sanción que vulnera con la igualdad ante la ley e igual protección de la ley, con el debido proceso y con el derecho de propiedad. Refiere que al no diferenciarse situaciones jurídicas que son objetivamente distintas y que la norma del artículo 4, inciso primero de la ley 19.886 contempla en tanto una imposición de una única e ineludible sanción de plano, no solicitada por la demandante laboral en un juicio sin oportunidad para desacreditarla, ni menos aún se posibilita por la aplicación de la norma tampoco desvirtuarla respecto de la sentencia que habría ordenado aplicar la sanción. Esta norma en la aplicación de la gestión pendiente expone la actora pugna contra los principios básicos del procedimiento administrativo al desentenderse de los principios de escrituración, gratuidad, celeridad, conclusiva, economía, procedimental, contradictoriedad, imparcialidad, abstención, no formalización, inexcusabilidad, impugnabilidad, transparencia y publicidad, lo que se torna así en arbitrario, no superando el test de razonabilidad.
No existe ninguna razón, agrega la actora, constitucionalmente legítima para esta diferencia arbitraria. Es más, estando el particular en situación de inferioridad frente al Estado, la desigualdad se torna más arbitraria. Máxime refiere si se está en un procedimiento administrativo que no establece ninguna vía de reclamo judicial contra las decisiones dictadas por el regulador. La norma impugnada genera también una desigual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y, en definitiva, con ello, desigualdad de armas en la discusión de la gestión pendiente. Importa conjuntamente un atropello al derecho a un justo y racional procedimiento contemplado en el artículo 19, número 3, inciso sexto de la Carta Fundamental, puesto que la limitación en que se hace el derecho al recurso, pieza fundamental del debido proceso, deja en indefensión al particular ante las decisiones de un órgano administrativo, pues le impide contar con los medios procesales que le permitan ejercer y defender sus legítimas aspiraciones, una de las cuales precisamente es el derecho al doble conforme, situación que en la especie por la aplicación del precepto no ocurre. Y por último refiere, si no se declara la inaplicabilidad de la norma cuestionada en sede constitucional, se ocasiona una pérdida de ingresos totales y un grave detrimento patrimonial para la actora que ponen en peligro, en definitiva, su viabilidad, desarrollo y capacidad para cumplir con todas sus obligaciones de corte civil, tributario, comercial y laborales. Por tanto, se lee de la petitoria a fojas 33 del requerimiento, es que solicita en la gestión pendiente la declaración de inaplicabilidad del precepto contenido en el artículo 4, inciso primero, parte final de la ley 19.886. Declarado admisible el requerimiento de fojas 1 y confiriéndose traslado de estilo a las demás partes de la gestión pendiente y a los órganos constitucionales interesados, se tiene presentación a fojas 465 de 30 de julio del presente año por el Consejo de Defensa del Estado solicitando el rechazo del requerimiento. Refiere en primer término que el libelo de autos carece de una causa de pedir en su aspecto fáctico, en tanto se encuentra desprovisto de fundamentos de hecho. La cuestión de constitucionalidad, refiere el ente fiscal, está referida a determinar la inaplicabilidad en relación a los efectos de un juicio de tutela laboral cuya sentencia a la fecha de ser deducida la acción constitucional de la gestión pendiente ya se encuentra del todo afinada y ejecutoria. El requerimiento confunde inhabilidad o requisito con sanción. Es la legislación sobre contratos administrativos la que ha dispuesto como requisito para la contratación con el Estado es que el contratante no haya sido previamente condenado por prácticas antisindicales, infracción a derechos fundamentales o delitos concursales. La parte cuestionada es clara en disponer como exigencia para la contratación la inexistencia de condena. En este sentido señala, abro comillas, podrán contratar con la administración, cierre comillas, conforme a la redacción de la norma, aludiendo a una exigencia jurídica para que a estas contrataciones les sean atribuidos los efectos jurídicos inmediatos de la figura contractual. En consecuencia, refiere el Consejo de Defensa del Estado, se trata de un requisito legal. Y estar en una situación de exclusión de contratar por no encontrarse en la situación fáctica o normativa exigida por la norma no sería en caso alguno una sanción. No poder ejercer determinados derechos por no cumplir con los requisitos legales para ello, no puede verse como una sanción o como una manifestación del denominado ius poniendi. La sentencia laboral señalada por la requirente solo contendría una condena a efectos de efectuar prestaciones de carácter indemnizatorio y de pago. Por ello no correspondería afirmar la existencia de una supuesta comunicabilidad de una sanción hacia una inhabilidad. Y el requisito impugnado para contratar con el Estado es, agrega, razonable, proporcional y constitucional. Ha sido impuesto por el legislador para favorecer la competitividad y asegurar la lealtad económica entre oferentes. La norma impugnada resguarda el principio de igualdad de los oferentes previsto en la Ley sobre Bases Generales de la Administración del Estado y resulta imprescindible, refiere que ninguno de los oferentes detente una condición que no amparada legítimamente le otorgue elementos favorables que puedan influir en una eventual adjudicación de la licitación en desmedro del resto de los oferentes. Se trataría en consecuencia, refiere el ente fiscal, de una igualdad que se traduce en un equilibrio económico financiero de los oferentes, donde ninguno pueda utilizar medios lícitos e ilícitos que incidan en una minimización de costos que conlleve a la factibilidad de efectuar una oferta económica más conveniente para la administración. Es con ello un requisito sujeto a un elemento temporal que genera una exclusión solo en caso de infracciones graves. Procede, agrega, de un proceso legalmente tramitado. La requirente fue juzgada en sede laboral con estricto apego al procedimiento descrito en el Código del Trabajo.
y del examen del cumplimiento de las normas del debido proceso ha de efectuarse siempre respecto de un proceso judicial en el cual se estableció la responsabilidad de la parte demandada por prácticas vulneratorias de garantías constitucionales de una trabajadora concreta. Conjuntamente refiere, tampoco es vulnerado el principio non bis in idem. La inconcurrencia de requisitos de contratación no puede asimilarse a una sanción, por lo que mal podría concurrir a la sanción laboral el objeto de la condena laboral, en tanto es diverso de los motivos del requisito exigido en materia de contratación pública. Tampoco es infringido, expone el Consejo de Defensa del Estado el principio de proporcionalidad. El objetivo de la norma es prioritariamente resguardar la competencia leal y justa entre oferentes que pugnan por adjudicarse un contrato con algún órgano estatal. Ello, sin embargo, no impide que también sea una norma que posibilita incentivar el cumplimiento de las reglas laborales. En conjunto con ello, no se ha establecido una discriminación arbitraria capaz de perjudicar a la actora por la aplicación de la norma. La fuente material, inspiración y objetivo de la normativa fue la necesidad de resguardar la competencia leal entre los oferentes que participen en los procesos licitatorios, y el objetivo es racional y justificado. Y por último, refiere el ente fiscal, tampoco se afecta al derecho de propiedad y no se vislumbra cómo podría vulnerarse esta garantía constitucional si el requerimiento no entrega razonamientos acerca del objeto sobre el cual recaería este dominio. Se cuestiona en definitiva, finaliza en su traslado al Consejo de Defensa del Estado, más bien se cuestiona una sentencia judicial lo que es ajena a la acción de inaplicabilidad. A Fojas 495, con fecha 4 de agosto del presente año, fueron traídos en relación los autos. Es todo, señora presidenta. Gracias. Por la requerente, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Iván Alcayaga. Presidenta, por la venia de su señoría excelentísima, vengo a alegar por la parte requerente Centro Diagnósticos Médicos, en adelante Diacmed Limitada, solicitando declarar inaplicable el artículo 4º, inciso primero de la ley 19.886, que declara la exclusión de mi representada por el lapso de 2 años para contratar con organismos públicos, conforme a los argumentos de derecho y derecho que paso a exponer. Este recurso de inaplicabilidad tiene incidencia en la gestión pendiente tramitada ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, bajo el rol 4634 del año 2020, interpuesto en contra de la Dirección de Compras y Contratación Pública. Su señoría, de aplicarse dicha norma, generaría efectos contrarios a la Constitución, pues vulneraría el derecho a la igualdad, el derecho al debido proceso y en última oportunidad al derecho de propiedad. Antes de entrar a pronunciarme respecto a la vulneración de ciertas garantías, debo hacer mención que esta ya ha sido una materia discutida por este excelentísimo tribunal. Es por ello que cito los roles número 3570, 3702, 4078, 4722, 4800 y 77.519, este último de enero de este año. Hago hincapié en la número 3702, interpuesto por la Universidad de Chile, como también en esta última, la 7.519, puesto las gestiones pendientes son 2 recursos de protección que precisamente aplican cuando hubo una sentencia ejecutoriada de un juicio laboral que no expuso explícitamente que se aplicara dicha sanción, ni tampoco fue solicitado por el demandante, no tuvo oportunidad de defender esta parte y tampoco fue resuelto. Eso es lo primero. Respecto a la igualdad ante la ley, su señoría, esta parte estima que se le aplicó una sanción de plano que no fue solicitada por la demandante, ni tampoco tuvo oportunidad de ser controvertida. En nuestro caso particular, el impedimento y exclusión no tiene una justificación racional y no guarda relación con los requisitos que estipula la ley 19.886, que vienen determinados por verificar la búsqueda de capacidad técnica, de búsqueda de capacidad laboral y financiera. En este caso, lo que hace la Dirección de Compras Públicas es hacer un cambio de inhábil a hábil, para efectos de establecer que ya no puede mi representada ofertar y vulnerar así su derecho a la igualdad a participar de licitaciones con los demás oferentes. Su señoría, en esto quiero hacer hincapié. No existe, conforme a la ley 19.880, no sabemos si hay un acto administrativo dictado de forma formal, ¿ya? Vulnerando así el artículo 5 de la misma ley.
No hay un fundamento de la decisión. No sabemos desde cuándo se cuenta el plazo. No sabemos si ha existido una notificación legal conforme al artículo 51 de la misma ley. No hemos tenido la posibilidad de efectuar descargos, su señoría. No se entiende el razonamiento en este caso, puesto que este es un particular que está en indefensión, está en una posición menos ventajosa que el Estado, por tanto, no tiene sentido que no pueda ejercer un derecho a defensa para intentar revertir dicha sanción. Respecto al debido proceso, este excelentísimo tribunal ha señalado que existe una sanción única y sin posibilidad de eludir. No existe una graduación, como por ejemplo puede existir en la ley de tránsito, que atendía a mayor velocidad que pueda un conductor, mayor es la pena. Se puede aplicar a diferentes leyes. ¿Ya? El castigo en este caso es más grave que la conducta. ¿Ya? ¿Y por qué quiero hacer hincapié en que el castigo es más grave que la conducta? Porque si bien hubo un juicio laboral, que debo señalar, solo fue discutido en primera instancia por problemas de la defensa que tuvo mi representada anteriormente, ni siquiera tuvo posibilidad de ser discutido ante un recurso de nulidad ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones, ni a un recurso de unificación de jurisprudencia ante la Excelentísima Corte Suprema. Bajo esta lógica, no niego que ya hemos sido condenados, no voy a cuestionar el hecho, pero ni siquiera tuvo la posibilidad de ser discutido en otra instancia. Aún así, esta parte cumplió y pagó las indemnizaciones correspondientes. Ya existe una sanción gravosa que dispone la ley cuando condenan a una empleadora por vulneración de derechos fundamentales, que es no solo a las prestaciones que demanda, sino adicionalmente entre 6 y 11 remuneraciones. Esa ya es una sanción altísima que contempla nuestra legislación laboral. Quiero pedir permiso, señora presidenta, para citar dos partes relacionadas a la sentencia referente a estos dos derechos. El rol 3570 en el considerando séptimo, referente a esta norma, dice: no identifica positivamente ningún supuesto en que puede subsumirse alguna específica infracción, sino que alude a los hechos reprochados solo por el efecto negativo que han producido conforme a un criterio de valoración, de modo que por esa sola consecuencia generada, cualquier acto o conducta deviene susceptible de una única sanción, sin importar sus características intrínsecas, entidad, trascendencia ni gravedad, para finalmente citar la causa 4722-2018, en que señala que si el afectado nunca tiene la posibilidad para discutir la procedencia o extensión de esta verdadera pena de bloque contractual, inexorable e indivisible, que impone directamente dicho precepto legal, entonces se consagra una sanción de interdicción con ejecución directa e inmediata, esto es, que opera por el solo ministerio de la ley y sin más trámite, habida cuenta de que se valida y surte sus efectos con su sola comunicación, independientemente de la conducta del afectado. Lo anterior se agrega en circunstancias que con arreglo al derecho no hay sanción válida sin juzgamento previo. Respecto a esas dos garantías que hemos señalado, he dejado para el final el derecho a propiedad. Si bien los fallos que he citado han descartado por la totalidad del pleno de este excelentísimo tribunal, yo, a juicio de esta parte, estimo que el derecho a propiedad en este caso concreto sí ha sido afectado. Su señoría, constan en auto 277 facturas correlativas que abarcan el plazo razonable de los últimos 3 años. Dichas facturas corresponden solo a organismos públicos. Tampoco digamos que solo a un organismo público. Corresponde a distintas corporaciones dependientes de las municipalidades, entre ellas la Municipalidad de San Miguel, la Municipalidad de La Granja, la Municipalidad de Huechuraba, la Municipalidad del Bosque. Su señoría, mi representada existe desde el año 1988, lleva más de 30 años ejerciendo su giro. Acá no es que existen 5 facturas respecto a un cliente por el cual se dice que se está dañando su derecho a propiedad. El giro de mi representada se desarrolla solo ante instituciones públicas. Lo da cuenta las 277 facturas que constan en autos. Su señoría, en más de 30 años, mi representada nunca había sido demandada por tutela de derechos fundamentales y solo tiene esta condena. No es un actuar sistemático de parte de mi representada, es un hecho puntual, el cual ha solucionado. En consecuencia, cuando la contraria dice se va a afectar la libre competencia, esto es un hecho puntual. Llevamos 30 años adjudicándonos licitaciones que nos permiten precisamente que los organismos públicos nos sigan eligiendo. ¿Por qué? Porque efectivamente desarrollamos un buen trabajo.
Entonces, en ningún caso, por este hecho aislado, puede determinarse que estaríamos afectando la libre competencia, si llevamos 30 años compitiendo sin ningún problema. Respecto a... No, como ya señalé, ha sido una conducta aislada, y además la contraria probablemente dirá que esta es una sanción temporal, que solo dura el transcurso de 2 años. Su señoría, yo planteo la siguiente pregunta. ¿Es posible que una empresa que solo tramita, que solo trabaja con el Estado, sobreviva durante 2 años sin participar en licitaciones, que cuenta con 58 trabajadores contratados? No es posible, su señoría. Y por eso es importante, y debo hacer hincapié, en que hoy en día, atendida la situación del país, existe la Ley de Protección al Empleo, lo cual permitió atenuar un poco las consecuencias de esta sanción, cual la Dirección de Compras hizo extensible, y que es el trasfondo del debate constitucional, hizo extensible, sin una orden jurisdiccional, un artículo que no se le ordenó aplicar, ¿ya? En base a lo señalado, su señoría, solicito acoger el presente recurso de inaplicabilidad, decretando inaplicable, valga la redundancia, el artículo 4º, inciso primero de la ley 19.886. Es todo lo que puedo alegar. Gracias. Por el Consejo de Defensa del Estado, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Marcelo Echandía. Muchas gracias. Con la venia de este excelentísimo tribunal, en mi calidad de abogado procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado, en representación del fisco, en este caso de la Dirección de Compras, solicito que el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad sea rechazado con costas en virtud de los siguientes antecedentes de hecho y derecho que paso a exponer. En primer término, su señoría, esta defensa reconoce la existencia de 2 distintas opiniones respecto al tema. En efecto, tenemos fallos que hasta el año 2015 rechazaban este tipo de requerimientos, y otros que a partir del 2018 han acogido este requerimiento tratándose de este artículo 4º de la Ley de Compras. Al respecto, su señoría, debo aclarar que el trasfondo de la cuestión constitucional que debemos debatir no es si la Dirección de Compras aplicó o no aplicó una sanción, porque en definitiva lo que hace la Dirección de Compras es obtener información que se le envía a la Dirección del Trabajo respecto de aquellas sentencias dictadas contra empresas que han cometido cierto tipo de actuaciones ilícitas. A saber, tenemos las prácticas antisindicales y las vulneraciones a los derechos fundamentales de los trabajadores. Esa información, por orden del Código del Trabajo, son remitidas a la Dirección del Trabajo, y la Dirección del Trabajo tiene un enlace automático en virtud de los principios de coordinación del Estado, entrega eso a una base de datos directa a la Dirección de Compra. Por lo tanto, la Dirección de Compra lo único que hace es constatar un hecho. Ahora, el requerimiento, su señoría, en definitiva, lo que tenemos que, el fondo de esto es que parte de un supuesto que, a nuestro juicio, es erróneo, que si bien no es compartido por algunos ministros, excelentísimos ministros de este tribunal, nosotros consideramos que este tipo de hechos no son sanciones, sino que son inhabilidades. Y por lo tanto, desde esa premisa hay que distinguir los efectos de una u otra situación. Nosotros consideramos que en este caso, la legislación sobre contratos administrativos ha dispuesto como una exigencia, o sea, como un requisito para la contratación del Estado, que éste no haya sido previamente condenado por prácticas antisindicales, por infracción a derechos fundamentales del trabajador o delitos concursales. En efecto, nosotros consideramos que aquello no es una sanción, sino que es una inhabilidad, es un requisito para poder contratar con el Estado. ¿Y por qué, su señoría? Porque este es un hecho u omisión que es exigido como un elemento para que se determinen ciertos efectos jurídicos. El derecho entonces reconoce como una situación fáctica, jurídica, solo si acontecen ciertos hechos. Por lo tanto, si nosotros consideramos que la enciclopedia jurídica se señala como requisito a toda circunstancia o condición necesaria para la existencia o exigencia o ejercicio de un derecho, la validez y eficacia de un acto jurídico, o la exigencia de una obligación, nosotros tenemos que entender que este artículo 4º, al exigir que la empresa que solicita
contratar con el Estado no haya sido condenado, no es más que es un requisito. Por lo tanto, ni siquiera puedes formar parte de la competencia del tribunal laboral y por lo tanto ni siquiera debe ser objeto de discusión en el juicio respectivo. En efecto, aquí estamos hablando de dos etapas. Una etapa es la que se lleva ante el juzgado del trabajo, donde efectivamente habrá de acreditarse si efectivamente se incurre o no se incurre por la empresa respectiva en una práctica antisindical o vulneración de derechos fundamentales. Y una vez determinado la existencia o no, en este caso la existencia, si esta existencia de este hecho ilícito sirve o no de requisito para contratar con el Estado. Su señoría, en este caso, este tipo de requisito no es distinto a otros que establece la legislación y que este tribunal no ha considerado inconstitucionales para el caso concreto. En efecto, por ejemplo, hablamos de la mayoría de edad. Hay muchos actos jurídicos que requieren la mayoría de edad como un requisito positivo, pero en ningún caso se considera que el ser menor de edad sea una sanción. Por otro lado, su señoría, y ya esto es un caso que nosotros consideramos que es plenamente aplicable a esta situación, es el del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales en relativo a los requisitos para ser abogado. Por ejemplo, el artículo 523 señala que para poder ser abogado se requiere, número 3, no haber sido condenado ni estar actualmente acusado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva. Entonces, su señoría, nosotros deberíamos determinar si eso es una inhabilidad o una sanción. Si nosotros consideramos que es un requisito o inhabilidad, nosotros debemos entender que debería existir un acto que impida el ejercicio de un derecho. Esto es, una persona que ha desarrollado una carrera docente durante 5 años, 10 semestres, si está en habilidad o no para ser designado o nombrado abogado por la Corte Suprema. Al respecto, si nosotros consideramos que es una sanción, deberíamos señalar entonces que esta situación debería ser discutida en el juicio criminal donde es acusado o sancionado por una pena que merezca pena aflictiva, lo que no ocurre, porque la aplicación de una pena aflictiva de carácter personal por una conducta ilícita de una persona es independiente si él quiere ser abogado o no quiere ser abogado. Por lo tanto, sería muy difícil que tramitándose un juicio criminal la sentencia dijera claramente que además de ser sometido a pena aflictiva, además queda inhabilitado para ser abogado. Por lo tanto, no puede ser considerado sanción, porque la sanción tiene que ser objeto de una tipificación, tiene que ser objeto de competencia del tribunal y además tiene que ser objeto de discusión y resolución por parte del ente jurisdiccional. Por lo tanto, no se le aplica los requisitos que se señalan en el requerimiento. No va a haber debido proceso porque no va a haber proceso. Porque en definitiva, la sanción aplicada por la pena aflictiva va a constituir una inhabilidad, pero no es una sanción. No es necesario entonces que sea discutido ni que haya una posibilidad para que pueda ser desvirtuado por el afectado, puesto que en el juicio criminal lo que se va a discutir es si efectivamente cometió un delito, no si tiene habilidad o no para ser abogado. Y finalmente, tampoco va a requerir la posibilidad de impugnar la decisión, porque en esa decisión criminal no se va a discutir acerca de la habilidad o inhabilidad para ser abogado, sino que lo que se va a discutir es si efectivamente o no concurrieron los requisitos para condenarlo a una pena aflictiva. Y sus señorías, no solamente se aplican al 523 del Código Orgánico de Tribunales, tenemos otro ejemplo. Todos aquellos que establecen requisitos o inhabilidades, ocurre lo mismo. Artículo 465 del Código Orgánico de Tribunales. No podrán ser notarios, por ejemplo, los que se hallaren procesados por crimen o simple delito. El artículo 256 señala que los que no podrán ser jueces, los que se hallaren interdictos por causa de demencia o los que de acuerdo a la ley procesal hayan sido acusados por crimen o simple delito. Lo mismo ocurre tratándose del artículo 12 del Estatuto Administrativo, que ordena, para ingresar a la administración del Estado será necesario cumplir con los siguientes requisitos. ¿Me permito leer, su señoría, si me lo autoriza? Adelante. No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente o por una medida disciplinaria, sino, salvo que haya transcurrido más de 5 años de la fecha de la cesación de la función. Todas estas circunstancias, sus señorías, no son más que inhabilidades o requisitos. No son sanciones. Por lo tanto, la sentencia ejecutoriada que impuso a el requirente
la sanción de pagar las 11 remuneraciones, más las indemnizaciones y más otras prestaciones como citar a todos los gerentes a un curso para la no vulneración de derechos fundamentales, ese es el quid del asunto laboral que trae como consecuencia una inhabilidad para contratar con el Estado. Por lo tanto, aclarado este punto, su señoría, excelentísima, no hay aspecto de inconstitucionalidad. Ahora, desde el punto de vista del fondo, ¿por qué existe esta norma? Nosotros entendemos que efectivamente sirve para favorecer la competitividad, porque la competitividad de las empresas para contratar con el Estado no debe basarse en vulneración a prácticas antisindicales o vulneración de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque además si el Estado contratara con estas empresas que realizan este tipo de actuaciones, se vería probablemente sujeta a acciones en su contra desde el punto de vista de responsabilidad directa o subsidiaria o solidaria, atendiendo a si ocurrieron o no ocurrieron circunstancias de incumplimiento durante el contrato. Por lo tanto, en definitiva, ¿qué es lo que pasa con estas inhabilidades o requisitos? Establecen la necesidad de un actuar decente, de un actuar correcto para poder realizar el ejercicio de un derecho. Tratándose del abogado se requiere una buena conducta. Tratándose de las empresas para contratar con el Estado también se requiere una buena conducta, su señoría. Se requiere que no hay, y no cualquier mala conducta, sino que tres, que no haya actuado, que no haya realizado prácticas antisindicales, dos, que no haya realizado vulneraciones a derechos fundamentales de los trabajadores, y tres, que no haya cometido delitos concursales. Por lo tanto, no es irracional, no es poco razonable la limitación de contratar con el Estado, sino que tiene un fundamento específico en cuanto a que se requiere que la empresa que contrata con el Estado y que por lo tanto la captura desde el punto de vista económico sea una empresa que cumple con la legislación y que no cometa actos que, de acuerdo a lo discutido en el Congreso, no sean de la gravedad de las señaladas por la norma que se indica. Desde ahí entonces que la existencia de esta norma no es irracional, no es infundada y no es desproporcional. Además, su señoría, se establece un requisito temporal, lo que acota el periodo de esta inhabilidad a 2 años. Mi distinguido contradictor señala que efectivamente le puede provocar grave daño, pero esa limitación no es respecto de todo el espectro comercial. Lo único que le dice esta norma es que no podrá contratar con el Estado. ¿Por qué? Porque esta norma está establecida para la buena conducta de los oferentes para con el Estado. De tal manera que no se pueda reprochar que el Estado contrata con empresas que vulneran el derecho de los trabajadores, que vulneran las prácticas sindicales o que ampara, en este caso, los delitos concursales. Estas conductas han sido declaradas graves y por lo tanto impiden que las empresas puedan contratar con el Estado. Desde el punto de vista... Su tiempo, señor abogado. Ya, me permite 2 minutos, señoría, y concluyo. Por lo tanto, no hay vulneración al principio de igualdad, puesto que toda empresa que es sancionada por este tipo de prácticas necesariamente va a quedar inhabilitada. Por lo tanto, no hay una falta de igualdad. Tampoco, su señoría, se afecta el derecho al debido proceso, puesto que no hay proceso. La ley establece que, habiéndose acreditado la existencia de esa sanción por sentencia ejecutoriada, necesariamente queda inhabilitado. Por lo tanto, no va a haber discusión respecto a la gradualidad, porque no la hay, porque no es una sanción, es una inhabilidad. Y finalmente, tal cual como han señalado las sentencias, tanto aquellas que acogen el requerimiento como aquellos que rechazan el requerimiento, no hay afectación al derecho de propiedad. Entonces, su señoría, en conclusión, no es sanción, no infringe la igualdad ante la ley, no se infringe el debido proceso y no se afecta al derecho de propiedad. Por lo tanto, solicito en consecuencia que el presente requerimiento sea rechazado con costo. Muchas gracias, su señoría excelentísima. Gracias por darme el tiempo adicional. Gracias a usted. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas a los señores abogados? No habiendo preguntas, ha terminado la vista de esta causa. Muchas gracias.